Advertencia. Este relato contiene descripciones de violencia, amenazas y referencias a delitos. Si estos temas te resultan sensibles, cuida tu espacio antes de seguir leyendo. Nunca debí aceptar ese turno en Día de los Muertos. Lo digo, y aún me suena a mentira, como si mi boca repitiera una frase que no quisiera creer. Tenía 22 años. Un examen ese lunes y la medicina de mi mamá al otro día. Había más cuentas que sueldos en la casa. El trabajo me lo ofrecieron como siempre. Una llamada corta. ¿Puedes cubrir hoy la noche? Y la necesidad habló por mí antes de que mi cuerpo tuviera tiempo de decir no. Esa noche la ciudad olía a copal y masa. Afuera, las calles estaban llenas de altares improvisados. Fotografías con flores de cempasúchil, veladoras temblando bajo el viento, papel picado que colgaba entre farolas. Parecía que todo el país se había puesto de acuerdo para recordar. Yo me saludaba por costumbre con la gente en la esquina. Muchos iban a los panteones, otros a las casas. Y en la banqueta, vendedores de atole y pan de muerto intentaban convencer con sonrisas cansadas. Adentro del restaurante, en cambio, el aire era otro, frío de freidora, luz blanca que no perdonaba, un reloj digital que no se detenía en sus números azules. Era como si dos noches distintas existieran al lado y lado de la puerta. Me llamo Alejandra. Trabajo en la cocina desde hace 1 año y medio, en una cadena que estaba entre la avenida principal y una colonia que siempre se quedaba despierta. Conmigo estaban Mateo, que siempre llegaba con las uñas manchadas de aceite; Lupita, que recordaba los cumpleaños de todos; Jaime, que fumaba afuera y volvía con la mirada achinada como si viera otra cosa; y don Héctor, el encargado, un hombre de manía precisa. Doblaba los billetes antes de guardarlos en la caja como si así les quitara el polvo. Esa noche, mi turno empezaba a las 10 de la noche y solo faltaba que cerráramos, contáramos y nos fuéramos a casa. Yo había hecho números mentalmente durante horas. Si cubría ese turno, podía pagar la medicina y el examen, nada más. Las primeras horas transcurrieron con esa normalidad que a veces engaña. Pedidos, música de fondo en la cocina, conversaciones a medias sobre el altar de la esquina, sobre el vecino que siempre ponía la canción a todo volumen. A las 0:47, el reloj marcaba mi nombre en la rutina: freidora, tacos para llevar, limpieza. A la 1:15, cuando terminé con la última orden grande, apagamos la luz del comedor y solo quedaron las lámparas de la cocina encendidas. Afuera la ciudad celebraba, adentro nosotros nos transformamos en una burbuja de trabajo. Por fuera papel picado y velas. Por dentro platos sucios y cajas de cartón apiladas. El restaurante tenía cosas extrañas desde hace meses. No eran cosas grandes, no al principio. Un paquete que se quedaba una noche más en la cámara. Una bolsa que alguien dejaba para recoger y nunca volvía a buscar. Dinero en efectivo que se contaba en sobres cerrados y luego desaparecía en una caja fuerte que nadie abría frente a nosotros. Don Héctor siempre decía que era cobros del proveedor o que eran pagos atrasados. Yo no pregunté mucho, porque no tenía por qué. Uno aprende a mirar lo suficiente para no hacer olas. Pero cuando vives con la sensación de que alguien observa, empiezas a notar detalles. Una llamada que se corta, un cliente que pregunta por Ernesto una y otra vez, el ruido de un motor que vuelve a pasar a las 2 de la mañana. A las 1:58 a.m. una campanilla pequeña sonó en la puerta del local. No era una campanilla cualquiera, sonó distinta, como si alguien la hubiera puesto para avisar algo más que la llegada de un cliente. Entraron 3 hombres. Uno alto, con el cabello muy corto, otro corpulento con la chaqueta cerrada, el tercero más joven, con una mochila al frente. Venían con paso lento, como si midieran el tiempo en silencio. Olían a colonia fuerte, a gasolina y a algo metálico que no supe identificar hasta después. No se sentaron, no pidieron menú. Se quedaron de pie,
mirándolo todo como quien busca un punto específico en la pared. El reloj encima de la freidora marcó 2:03 AM. Mi estómago dio un salto que no fue por hambre. Uno de ellos habló primero y lo hizo con calma. La voz no pedía, exigía. ¿Dónde está el encargado?, preguntó. Don Héctor dio un paso adelante, limpió una mano en el delantal y trató de sonreír como si fuera una conversación de rutina. Yo supe en ese momento que la sonrisa ya no le servía. La sonrisa es para clientes confundidos, no para hombres que tienen nombres que nadie debe preguntar en voz alta. «¿Por qué no me hablas más bajo?», dijo el mayor, acercándose sin tocar. «No necesitamos alarma de voces». La situación cambió en segundos. Uno de ellos empujó a Mateo contra la mesa de preparación. La impresión fue como un golpe frío. La tabla vibró. La caja de servilletas cayó al suelo. Nadie gritó. Nadie corrió. En la cocina, el tiempo se volvió pequeño y pesado, como si hubiera líquido en el aire. Lupita trató de interponer su cuerpo sin pensar, y el joven la detuvo con la mirada. Después, con la mano, le indicó que se callara. Jaime dejó la puerta de la calle entreabierta, aunque no debía. Yo me pegué al muro, con las manos todavía húmedas de aceite, y miré. Si cerraba los ojos, era porque esperaba que aquello fuera un mal sueño. Pero la respiración que salía de mi pecho me decía otra cosa. En medio del silencio cortado por el zumbido de la campana de la cocina, uno de ellos dijo el nombre que encendió todo: Ernesto. Fue una palabra como una llave. Todo se movió. No sabía quién era Ernesto con exactitud, pero entendí lo suficiente. Ese nombre era la razón por la que habían venido. Don Héctor tragó saliva. Se le notó que conocía ese nombre, que tenía relación, que la palabra había venido con un peso. Ernesto está fuera del turno, intentó explicar con la voz temblorosa. No sé de qué hablan. El hombre alto dejó escapar una risa corta. No era una risa de burla, era una risa de algo que duele. No me mientas, dijo. No me mientas, don Héctor. Se acercó al mostrador y mirando a mi alrededor, empezó a nombrar cosas aparentemente al azar, un proveedor, una entrega, una dirección. No eran preguntas, eran afirmaciones. A cada una de ellas, alguien de afuera parecía confirmar algo. Fue entonces cuando alcancé a ver, por la rendija de la puerta de la cámara, una caja que llevaba impresa una etiqueta rasgada. Un sello que conocí de algo que no sé por qué sabía reconocer. Mi cabeza intentaba juntar piezas que no debía. ¿Qué hacía esa caja en nuestra cámara a esa hora? ¿Por qué Martín, el repartidor que siempre entregaba pan, había aparecido esa mañana con prisa y había pedido que dejaran una bolsa en la esquina del almacén? Empecé a recordar recuerdos sueltos, como si la noche anterior se hubiera pegado a esta con cinta adhesiva. Un repartidor que dejó la mochila en un rincón. Una llamada de madrugada de un número desconocido, preguntando por el jefe. Todas esas pequeñas cosas parecieron encajar en un tablero que no entendía, pero que tenía una sombra muy clara, algo grande y sucio. A las 2:18 AM, el reloj sobre la freidora marcó mi condena. No fue la hora en sí, fue el sonido del tic seguido de la voz del líder que lo pronunció como sentencia. Tenemos 24 horas, dijo sin mirar a nadie en particular. 24 horas para arreglar las cosas, si no, ya saben. Decirlo fue como encender un foco. La frase no necesitó explicación. En la cocina, esa cuenta regresiva cayó sobre nosotros como una losa. ¿24 horas para qué? Nadie lo preguntó de inmediato. Nadie quería la respuesta. La piel se me erizó. Por alguna razón, mi primer pensamiento fue mi mamá, durmiendo con la sábana ajustada, la bolsa de medicinas en la mesa de noche. 24 horas es mucho y también es nada. Fue entonces cuando entendí que no estaba en un robo cualquiera. Estaban hablando de plazos,
de acuerdos, de algo que excedía el efectivo de la caja registradora. Hablaban en un código que yo no conocía, pero que mi cuerpo empezó a traducir en miedo puro. Uno de los hombres se acercó al aparato donde guardábamos los depósitos y empezó a manosear los sobres como si mirara piel por piel. No abrió la caja fuerte, no hubo necesidad. Apuntó con el dedo, como quien señala un mapa. Don Héctor intentó explicar, hablar, ofrecer dinero, hacer lo que los nervios le dictaban. No funcionó. El hombre del dedo dejó caer una frase que me heló. Sabemos de dónde sale todo. No dijo nombres de lugares ni de quién, pero la amenaza llevaba la claridad de la afirmación. Mientras hablaban, mi mirada fue a la ventana y vi por un momento el altar de la esquina. Una vela que luchaba contra el viento. Una fotografía borrosa en blanco y negro, una ofrenda improvisada con pan y fruta. Por fuera, la ciudad seguía celebrando la memoria de los muertos. Por dentro, nuestra memoria del día a día parecía ponerse en juego. ¿Cuántas veces no habíamos aceptado cosas por simple rutina? ¿Cuántas veces no habíamos mirado y seguido con lo nuestro? Ahora mirábamos y todo nos miraba de vuelta. Un ruido seco se oyó en el estacionamiento. Una puerta de coche golpeó. Alguien fuera, murmuró. Se abrió la puerta principal y entró un hombre con uniforme. La luz se reflejó en la placa. Sentí un alivio atávico, casi infantil. Policía. Pero no fue alivio por mucho tiempo. El uniformado miró la escena, levantó la ceja y fingió que hablaba por radio. No inspeccionó nada. Su mirada se detuvo en el hombre alto como quien reconoce un rostro en la lista. El hombre alto lo saludó con un gesto mínimo. El uniforme bajó la vista hacia los billetes en la mano de don Héctor y sonrió de forma profesional. No quiero hacer acusaciones ni inventar nombres donde no los tengo, pero esa sonrisa tuvo algo de pacto. La presencia del uniformado no nos dejó tranquilos, nos dejó expuestos. Fue la confirmación de que el problema no solo estaba entre ellos y nosotros. El problema ocupaba espacios antes seguros. De pronto me di cuenta de lo vulnerable que estaba mi puesto. Una puerta, una cámara, 5 empleados y la posibilidad de ser un testigo incómodo. La palabra vulnerable había sido un fantasma hasta entonces. Esa noche se convirtió en una condición física, como si mi piel estuviera demasiado fina para protegerme del mundo. No hubo golpes fuertes, no hubo versos de película. Lo que ocurrió fue peor. Tuvo costado administrativo. Ordenaron que cerráramos, que guardáramos todo, que nadie saliera. Colocaron un sobre en la caja con un billete encima, y uno de ellos lo tomó como quien marca territorio. Exigieron nombres, pidieron apellidos, preguntaron por parientes lejanos. Hablaron de sello, de control, y de una suma que no tuve mente para imaginar porque no era dinero de consumo cotidiano. Era otra clase de numeración, la que te hace ver que estás en medio de algo más grande. Mejor cooperen, dijo el hombre con la chaqueta. Nosotros no queremos abrir esto aquí, añadió, y señaló la cámara. Vi a Mateo temblar mientras sacudía una bolsa de plástico. No era por miedo a la gente, era miedo por lo que esas manos habían confirmado. Lupita se tapó la cara con las manos. Don Héctor trató de ofrecer otro sobre, otra solución, un comentario práctico que fuera suficiente. Nada sirvió. El joven de la mochila, que hasta entonces había estado callado, dejó la mochila en el suelo y abrió un compartimento. Sacó un documento, lo puso sobre la mesa. Ninguno de nosotros lo leyó. Había algo en la forma en que lo manejó que nos dijo que no era para nosotros. A las 2:38 a.m., escuché un disparo a lo lejos. Fue seco y quebró el aire como una taza que cae. No supe si había sido cerca o lejos. Nadie dijo nada por varios segundos, como si una orden no escrita nos obligara a seguir sin hablar. El hombre alto se acercó a la puerta y dijo que nos diera tiempo, que nos podíamos ir, pero con instrucciones. No salgan, no hablen, no lo publiquen, recitó como quien lee una cláusula.
Salió 3 minutos después, acompañado del uniformado. El coche arrancó y la ciudad volvió a sonar. Música, risas, petardos lejanos. Afuera, la vida seguía celebrando muertos. Adentro, otra vida se había puesto en jaque. Después de que se fueron, el silencio fue distinto. Se pegó a nosotros de forma viscosa. Empezamos a recoger platos con manos que no sentíamos. Los movimientos mecánicos trataban de reproducir la normalidad. A las 3:02 am, el teléfono del restaurante vibró 2 veces y se apagó. Nadie contestó. Fue como si la noche nos hubiera dado permiso para existir de nuevo, pero un permiso con fecha de caducidad, 24 horas. Esa frase seguía sonando en mi cabeza como un tambor. ¿Para qué necesitaban ese tiempo? ¿Qué harían con nuestra colaboración si se la dábamos? ¿Qué harían si no la dábamos? Por primera vez pensé en mi familia en términos prácticos. Si alguien decidiera que mis raíces podían ser moneda de cambio, ¿a dónde iríamos? ¿A quién preguntaríamos? Esa pregunta me hizo recordar historias que había oído en el barrio. Tiendas que cerraron de la noche a la mañana, familias que empacaron y no regresaron, gente que dejó identidad en una oficina y jamás volvió a recordar su nombre. Mi pulso se aceleró. Cada vez que mi mente buscaba una salida, parecía encontrarse con una pared. La cocina, que hasta hacía unas horas era mi lugar de seguridad, había cambiado de bando. Ahora era un mapa de riesgos. Hablamos en voz baja. Jaime propuso llamar a la Policía Federal. Don Héctor negó con la cabeza. Lupita dijo que llamáramos a la radio para que alguien supiera. Mateo se quedó callado. Yo no tenía respuestas que no fueran dolorosas. La policía había ido y había colaborado. La policía no siempre era la solución. La vida que se despliega en la noche tiene muchas capas, y algunas de esas capas son de apariencia. Uniformes, gestos, palabras que parecen legales y son negocio. Por primera vez entendí lo que algunos llaman la red. No es un solo hilo, es un tejido donde, si tiras de uno, se ven los demás. En la cámara de refrigeración había una caja que mis manos ya no podían considerar neutral. La abrimos con temblor y solo contenía lo que parecía ser comida, envuelta con cinta. No era revelación, era plantío de dudas. ¿Por qué dejar lo que después solo parecía comida? ¿Por qué dejarlo precisamente esa noche en nuestra cámara? Nadie puede decir con certeza qué tenían en mente los que vinieron, pero recuerdo la forma en que el joven con la mochila sostuvo la caja. Con cuidado, como a un objeto que no debía romperse, pero que, enterrado entre filetes y bolsas, sostenía un destino. A las 3:45 am llegué a casa con las manos frías y los ojos secos. Mi mamá me estaba esperando con la bolsa de medicinas en la mesa. Había dejado una carta corta sobre el mostrador. Ánimo, mi niña, que la noche te cuide. No supe si fue la congoja o la rabia lo que me hizo llorar en silencio. Me acosté sin ver el techo. La ciudad seguía viva. Toda la noche me volvió una y otra vez la misma pregunta. ¿Cómo llegué a estar tan cerca de algo que no pedí? Que me había convertido en blanco sin saber. Al día siguiente vino la normalidad kafkiana. Llamadas de la oficina, minutos contados. Don Héctor vino con la voz grave y dijo que prefería que nadie hablara. No era un consejo, era una orden. Me cambié el número de contacto de mis redes sin saber si eso era suficiente. Sustituí la llave de la puerta, cambié el lugar donde dejaba el monedero. Son acciones pequeñas, pero cuando todo parece grande, las pequeñas son todo lo que queda. Conforme pasaban las horas, me di cuenta de que mi decisión de cubrir aquel turno había abierto una puerta que no sabía cerrar. Y peor, que esa puerta daba a un patio donde no solo estaban ellos. Había otros que observaban, que pensaban, que planificaban. Y lo peor era que quizá yo ya había quedado marcada. No fue una sola cosa la que me dejó temblando. Fue la suma,
las voces que conocían nombres, el uniformado que no inspeccionó, la caja en la cámara, la frase «tenemos 24 horas» que resonaba como sentencia. Fue la constatación de que había gente que podía decidir sobre la seguridad de otras sin petición ni plebiscito. Fue entender que la noche, con su costado festivo, también es un territorio donde las reglas son líquidas y donde la necesidad empuja a la gente a hacer tratos con sombras. Desde entonces mi rutina cambió. Dormir fue aprender a escuchar puertas, sirenas, conversaciones lejanas. Mis pasos por la calle se volvieron más cortos, mis ojos se fijaban en los retrovisores, en las placas, en las caras de la gente que antes me parecían indiferentes. Empecé a notar detalles que antes no veía: a quién le servía la tienda de la esquina, quién volvía a la 1:30 am, qué coches pasaban repetidamente por el mismo tramo. Era vivir con la sensación de que al doblar la esquina alguien podría estar esperándome con un papel en la mano que dijera mi nombre. No hay paranoia más cruel que la que se alimenta de datos reales. El primer microganch o que compartí con alguien fue simple. Si esto suena a exageración, espera a que te cuente lo que pasó después. No lo dije en broma, lo dije porque la historia aún no había acabado. Por la tarde recibí un mensaje en mi teléfono. Solo un emoji de reloj y luego 24. No venía de un número conocido. Fue la confirmación de que la frase no había sido casualidad. La noche anterior, lo que había comenzado como un turno cobrado por necesidad, se transformó en el inicio de un rompecabezas donde yo era una pieza a la que le habían pintado la etiqueta «Observa». ¿A quién se lo cuentas cuando lo que viste implica a autoridades y a gente de rostro amable? ¿A quién dices que no puedes volver a trabajar ahí sin perder la posibilidad de pagar la medicina de tu madre? Esas preguntas me volvieron más dura y menos ingenua. Aprendí a dividir mis tiempos entre no decir y buscar ayuda, entre no moverte y preguntar quién puede moverse por ti. Fue así como, con el pulso todavía en la garganta, comencé a armar una lista de nombres a quienes podría acercarme sin temer demasiado. No eran muchos. Era gente que, por distintos motivos, vivía con las mismas grietas en su piel. Periodistas locales, un conductor de camión que una vez me dijo que no era de fiar la ruta a las 2 de la mañana, una vecina que acumulaba recetas médicas. No fue un plan heroico. Fue más bien una supervivencia minuciosa. A las 18:10 del mismo día, antes de decidir qué hacer, fui al lugar donde todo empezó. Estaba vacío y con su fachada cubierta de ofrendas marchitas. El papel picado que antes flotaba ahora colgaba pesado. Las mesas estaban apiladas, el mostrador tenía un olor rancio y nadie quería hablar. Hablé con Jaime en la oscuridad. Su voz venía desde lejos, como si siempre tuviera que esperar el permiso para entrar en la conversación. «No digas nada», me dijo. «No digas nada porque si lo haces, vienes tú sola». Esa frase me taladró la cabeza. Era una advertencia y al mismo tiempo una declaración de impotencia. Esa noche, antes de irme, alguien dejó una veladora en la entrada del restaurante. No era nuestra. No sé quién lo puso ni por qué. La vela ardía con un calor de hogar, pero en su llama vi dos mundos, uno que fuera homenaje y otro que fuera amenaza. Recordé las palabras de mi mamá: «La noche te cuide». No sabía si pedírselo a la vida, a la ciudad o a alguien que no tuviera nombre. Al principio pensé en huir, irme con lo puesto, tomar un autobús y no mirar atrás. Pero la vida no permite desenlaces simples. La medicina, el examen, la casa, las deudas, todo seguía ahí. Huir significaba dejar arruinada a mi familia, pero quedarme significaba aceptar una sentencia con reloj. La decisión no era entre dos caminos claros, era entre varias trampas. Fue esa sensación la que me dejó sentada en la banqueta, mirando la llama de la vela, preguntándome cuál era el costo real de la vida. No supe que,
Al día siguiente, las cosas se complicarían más. No supe que lo que creía un límite se iba a mover hasta dejarme sin puntos de apoyo. Solo sabía que había cruzado una frontera y que no había retorno fácil. Había una línea dibujada con tinta invisible que, una vez traspasada, te cambia la cara. Mi cara había cambiado. Mi nombre, que antes era solo mi nombre, ahora podía ser una etiqueta que otros usarían en una conversación de negocios sucios. Cuando cerré los ojos esa madrugada, tuve una imagen fija. La foto de un altar en blanco y negro, puesta justo afuera del local. Una vela que temblaba. La foto de alguien que ya no estaba ahí. La misma noche en la que el pueblo celebraba a los muertos, yo sentía que había perdido algo vivo dentro de mí. Me pregunté cuál sería el precio de recuperarlo. ¿Se compraba con dinero, con silencio, con traición? Las respuestas no eran simples y lo peor fue comprender que tal vez no aplicaban a mí de forma individual, sino a un sistema que devora rostros sin pedir permiso. Esa sensación de estar en el centro de un tablero que no entiendes fue creciendo con el tiempo. No sabía si lo que me esperaba era la negociación, la marcha atrás o la violencia directa. Solo sabía que ya no podía fingir que todo era normal, y que la noche de Día de los Muertos se había convertido en el lugar donde me despojaron, no de la vida, sino de la inocencia. En algún momento, mientras todavía estaba ahí, alguien dejó un papel debajo de la puerta. No era una nota con amenazas, era una advertencia. Solo tenía un número, nada más. Un número que no era de la policía, ni de don Héctor. Un número que prometía o amenazaba algo. Miré el papel con las manos que no parecían mías. Sabía que el paso siguiente no sería sencillo. Sabía que cada decisión traería consecuencias que no se borran con un batido de manos. Y en esa penumbra supe también algo que me heló. Que la única forma de recuperar algo de normalidad era actuar. Pero actuar sin saber en qué terreno te mueves es jugar con las propias fichas en una mesa donde otros ya conocen la jugada. La noche había dejado de ser una amenaza abstracta para convertirse en una agenda con nombres y tiempos. Tenía que elegir, callar y esperar, o moverme y arriesgar. No era una elección entre valentía y cobardía, era una entre tipos de pérdida. La pérdida de lo que era antes o la pérdida de lo que queda después. Yo elegí, aunque no supe todavía cuál sería la forma de esa elección. Fue por eso que, a las 23:12, volví a la cocina. No por nostalgia ni por deber. Volví porque necesitaba ver con mis propios ojos qué había pasado, porque la noche había dejado demasiadas piezas fuera del tablero, y alguien debía recogerlas. No porque quisiera ser héroe, sino porque no dejé atrás solo platos. Dejé una vida que no era solo mía. Cuando empujé la puerta, la caja fuerte estaba abierta. No había nadie. El reloj marcaba 23:14 y el silencio era distinto, menos pesado, pero más cortante. El papel que había quedado bajo la puerta de la noche anterior ya no estaba. En su lugar, un aroma a vela quemada flotaba en el aire. Me di cuenta entonces de que había algo más peligroso que la violencia visible. El vacío dejado después de que la gente se va. El vacío te obliga a tomar decisiones que antes no habrías tomado nunca. Y así, de manera temblorosa, me puse a inventariar lo que quedaba. No había salida clara, pero había un principio. Al menos sabía que no podía seguir como si nada. Y a veces, pensar en que no puedes seguir así, es ya el primer paso hacia algo que podría llamarse supervivencia. Hice el inventario con manos que no parecían mías. Todo estaba ordenado y a la vez roto. Sobres doblados sin sello, un recibo de entrega con una hora tachada. La etiqueta rasgada que ya había visto esa madrugada asomando entre bolsas de hielo. Encontré también una nota doblada en bolsillo de la bolsa de basura. Unas letras apuradas, ilegibles de primera, hasta que las releí con calma.
una dirección y un apellido. G. Molina. No sabía quién era G. Molina, pero la dirección estaba en una colonia que conocía de nombre. Una bodega vieja, donde hace meses el camión de un proveedor doblaba y desaparecía sin justificante. Había pequeñas pistas que parecían punzadas, un código, una hora, un nombre. No era mucho, pero era algo con lo que podía empezar a tejer. Antes de salir, me detuve en la entrada y miré la veladora que alguien había dejado. La llama aún temblaba, como si no quisiera apagarse. La tomé entre las manos un segundo y sentí calor delgado. Afuera, la noche olía a pan caliente y a humo de incienso. Al caminar hacia la banqueta, tuve la sensación de que el aire estaba más frío donde había salido de la puerta. Cruzar a la calle era atravesar una membrana. Esa misma noche, a las 00:12, le escribí a Jaime. Lo llamé y la primera vez cortó. La segunda vez respondió con voz de quien intenta sonar firme. No digas nada, repitió como si fuera un mantra. No te acerques a nadie que no conozcas. Le pedí que me contara si había visto algo más. Habló de un repartidor nuevo que olía a prisa, de un hombre que preguntó por las cajas del jueves, de un gesto de don Héctor que nunca le había visto. Antes de colgar me dijo algo que me dejó helada. Si te envían algo, no lo abras, llévalo a alguien de confianza. No pregunté a quién. En ese momento no sabía en quién confiar. Las siguientes horas fueron un desvelo que no dejaba espacio para la rutina. Pensé en llamar a la Policía Federal, pero la idea se volvió a disolver al recordar la sonrisa del uniformado de la noche anterior. Pensé en dejar todo y no volver, pero estaba la medicina, el examen, la casa. Vi la lista de deudas en mi cabeza como una cuenta que nadie quería pagar por mí. Entonces, hice lo único que me parecía menos peligroso. Hablar con quien, a simple vista, parecía menos vinculado al mundo nocturno. Clara, una reportera que conocía por una nota que había publicado sobre la explotación en restaurantes. La contacté al amanecer, le mandé un mensaje corto y pedí vernos. Ella respondió con una hora y un lugar. Una cafetería en el centro, medias sombras y mesas de madera donde la gente escribía en laptops como si fueran escribientes de otra vida. A las 11:00 me senté frente a Clara con el cuaderno arrugado en el bolso. Ella olía a café y determinación. Me miró con ojos que preguntaban sin prisas. Le conté lo que sabía y lo que no. Las 2:18, la frase, la caja, la sonrisa del policía, la caja abierta a medianoche. Clara no tomó notas de inmediato. Esperó a que yo terminara y luego, con voz baja, me dijo que lo que describía tenía capas que podían convertirse en noticia y en riesgo, y que ambas cosas podían andar juntas. Lo primero, dijo, es asegurar algo de evidencia que no se pierda. Fotografías, recibos, mensajes, todo eso tiene valor. Lo segundo es que necesitamos testigos que acepten hablar. Lo tercero, hizo una pausa larga, es que yo puedo ayudarte a buscar fuentes, pero no puedo prometer que no te expongas. ¿Quieres que lo publique o prefieres que lo investiguemos de forma discreta? No respondí de inmediato. Publicar significaba que la luz se pondría sobre aquello, pero también que los ojos malos reaccionarían. Discreción podía funcionar, pero ¿quién tomaba la decisión de discreción cuando la amenaza ya estaba marcada? Clara me propuso algo intermedio. Investigar en silencio mientras yo buscaba refugios y respuestas. Me sugirió hablar con un chofer de tráiler que había ayudado a un colega suyo a documentar una ruta sospechosa. Gente que trabaja en la noche sabe cosas, y a veces las comparte por necesidad. Me dio un nombre y un número. No lo pensé. Llamé. A las 15:20 me subí a un taxi que me dejó en un taller en la periferia. El hombre de la voz áspera se llamaba Ernesto, aunque juraría que era otra coincidencia con ese nombre que sonaba tantas veces en mi cabeza. Tenía las manos de alguien que había pasado años con volante y diésel. Hablaba despacio y con medida.
Cuando le expliqué lo sucedido en el restaurante, hizo una mueca que mezcló sorpresa y un cansancio que no se cura con gasolina. He visto cosas, dijo. Camiones que llegan a cualquier hora y se van con puertas cerradas. Gente que descarga sin factura. Pero hablar te pone en una bolsa que a algunos no les interesa abrir. Le pedí ayuda para vigilar la dirección que había anotado en la nota, la bodega de la colonia. Él aceptó sin promesas, con la condición de que no fuera sola. Quedamos en verlo a las 20:00. Por la tarde fui a la casa de mi mamá, quedé con ella, fingí normalidad, café, telenovela, una cena ligera, y por dentro me sentía deshecha, como una moneda a la que le hubieran borrado el rostro. A las 20:05, Ernesto me recogió. Conducía un coche viejo, las luces delanteras calientes. Por la ventanilla veía cómo la ciudad se transformaba, altares que aún ardían, gente que caminaba con flores, una mezcla de ofrenda y cotidianeidad que me golpeaba en la garganta. Llegamos a la colonia y nos escondimos a una cuadra de la dirección. Desde allí, con prudencia, vimos un edificio con portón metálico, un letrero medio caído y una cortina de lona. No pasó gran cosa en la primera media hora. Después, a las 21:10, un vehículo pequeño se acercó, dejó una caja con prisa en una mano y se fue. 2 hombres salieron de la bodega y la metieron sin que la puerta se cerrara del todo. Ernesto y yo nos miramos. No podíamos entrar sin exponernos. Hacía frío y sentí mis dedos entumecerse por más miedo que por la temperatura. Esa misma noche, al volver, me encontré una nota bajo la puerta de mi casa. No era igual que la anterior. Esta era más directa. Una fotografía pequeña de la puerta principal de mi casa, tomada de cerca, y un mensaje escrito con tinta de marcador. Cuiden lo suyo. 24. No había más. La foto no mostraba a mi mamá, ni a un número de teléfono. Era solo la puerta, como si lo que quisieran decir fuera: «Te conocemos». No entré. Me quedé en la banqueta con las manos en los bolsillos hasta que un vecino me preguntó si estaba bien. Sonreí y mentí. Solo se me hizo tarde. Entré y apagué todas las luces. Esa amenaza me atravesó distinto a la primera. Se había vuelto personal. No era la caja, ni la bodega, ni el policía. Ahora era mi casa la que tenía una marca. Esa noche no dormí. Miré el teléfono buscando números que dieran respuesta. Llamé a Clara y le mandé la foto. Ella me dijo que la guardara, que no la borrara, que no la compartiera. Me advirtió sobre llamadas anónimas y sobre rastreos. Me sugirió salidas concretas, cambiar patrones, no volver sola a ciertos lugares, documentar cada cosa. Sentí alivio por tener un plan, por pequeño que fuera. Al día siguiente, a las 10:00, fui a la fiscalía. No a la municipal, a la federal. Sabía que dejar una denuncia en el lugar de la sonrisa cómplice no tendría sentido. La fila era larga. La gente llenaba formularios mientras los ventanales dejaban pasar una luz dorada. Al llegar a ventanilla, la funcionaria que me recibió desplazó el expediente hacia un lado como si pesara menos de lo que esperaban. Le expliqué que había sido amenazada. Le dije la palabra 24 horas. Le di la fotografía. Le mostré las denuncias anteriores de negocios cerrados en la zona. Su expresión fue profesional pero distante. Tomó nota y me dijo que haría lo necesario. Sentí esa vez una mezcla de esperanza y una verdad fría. Las palabras «haré lo necesario» no vienen siempre con urgencia. Después de la fiscalía, regresé al barrio. Don Héctor no quiso salir de su casa. Jaime ni siquiera contestó. Lentamente, mi vida se fue reduciendo a un mapa de distancias cortas y llamadas mensajeras. Cada salida tenía compañía o excusa. En el trabajo me dijeron que no volviera hasta nuevo aviso, por seguridad. Dijeron, aunque en su silencio se sentía otra cosa. La empresa no quería problemas. Ahí estuve contenta y rota al mismo tiempo. El salario que me aseguraba la medicina ya no estaba. Fue una ironía amarga.
El turno que tomé para sostener la vida me empujó a perderlo. En esos días, vinieron dos noticias que más que golpes fueron confirmaciones. La primera, la camioneta de Jaime apareció abandonada en una colonia a 20 minutos. Nadie lo había visto salir esa madrugada. La policía local dijo que había una avería reportada y después se retiraron. La segunda noticia, peor en su sutileza, fue la visita que recibió mi mamá en su trabajo. Un hombre con ropa de mensajería hizo preguntas por mí. Cuando ella dijo que yo no estaba, pidió el número al que llamaba mi familia. Días después, el hombre pasó por la casa y dejó un sobre en la rejilla del buzón. Dentro, una foto mía entrando al restaurante la noche del incidente. Mi madre guardó el sobre en la alacena y no dijo nada. A veces la protección se parece al silencio, y eso no siempre cura. Fue entonces cuando decidí tomar una medida que me pareció gigante y a la vez mínima. Empacar la documentación importante, cambiar de número y alejarme de mi barrio una temporada. No huir, dije en mi cabeza, sino recrear un perímetro. Pero la realidad es exacta. Huir es lo que terminé haciendo. A las 03:30 una madrugada, con una mochila y la sensación de que alguien observaba la ventana, me subí a un autobús con destino a otra ciudad. No llevaba dinero suficiente para una vida larga, pero sí llevaba la valentía que se pesca cuando el miedo ya no te deja elegir. El viaje fue largo. Pasé la noche pensando en veladoras que se alzaban y se apagaban, como un costado de mi propia vida, que parecía vivir o morir en pequeñas combustiones. Llegué a una ciudad donde nadie conocía mi nombre, y en ese anonimato encontré por primera vez un respiro. Busqué un albergue de mujeres y expliqué, con voz entrecortada, que había sido amenazada. Me recibieron con un silencio lleno de prácticas. Me dieron de comer, me ofrecieron una cama y me pidieron que describiera con detalle lo sucedido. No era una película, me dijeron. Era la vida de alguien que necesitaba cambiar su lugar. En el albergue conocí a mujeres que contaban historias que a simple vista sonaban distintas. Había una joven que había llorado porque su novio la había golpeado. Otra que se había quedado sin trabajo y dormía en turnos para pagar el alquiler. Una mujer mayor que tejía mantas y que había visto marchar a su hijo sin regreso. Ninguna de nuestras historias era igual, pero todas tenían una constante. La precariedad empuja a aceptar riesgos que se disfrazan de trabajo. Compartir no nos hizo menos vulnerables, pero nos hizo menos solas. Mientras tanto, Clara siguió investigando. A través de ella supe que había otra bodega vinculada a la misma etiqueta en el paquete, que alguien había sido detenido por contrabando semanas antes y que el caso tenía conexiones que no sabían si eran legales o las dejaban ser. Me dijo, no es sencillo, Ale. Esto se extiende entre manos que no siempre son visibles. Hay empresas, hay personas que llevan años en esto. Sus palabras confirmaban algo que ya venía intuyendo. Era mucho más grande que una caja en una cámara. Clara me puso en contacto con una ONG que trabajaba con víctimas que enfrentaban amenazas por denunciar. El proceso para obtener protección fue lento y burocrático. Me pidieron que presentara papeles, declaraciones, pruebas. Entre formularios y entrevistas, empecé a ser registrada como un caso más. Expediente, clave, una carpeta con mi nombre cubierto con la etiqueta reservado. Sentí alivio. También sentí que mi vida se transformaba en algo más administrativo que humano. Citas, psicólogos, entrevistas con agentes que hablaban en tonos neutros. Me explicaron que había programas para víctimas y que, si aceptaba, podía entrar a un plan de protección que implicaba cambio de residencia, identidad administrativa y apoyo económico por un tiempo. Era la posibilidad de desaparecer para reconstruir. Era la posibilidad de pérdida de todo lo que era conocido. Acepté.
No fue una decisión heroica, sino la única opción que me parecía viable. Sobrevivir sin arriesgar la vida de mi familia. La madrugada previa a la salida, me acosté con la bolsa empacada junto a la cama. No dormí. Pasé el tiempo imaginando el rostro de mi madre cuando le diría que me iría. Temía que se sintiera abandonada. La alternativa era quedarme y esperar que la ventana de 24 horas se convirtiera en otra cuenta regresiva que fulminara algo más que mi tranquilidad. La salida fue discreta. Un conductor de la ONG llegó a la casa con una excusa, recogió mis pertenencias y me llevó a una ruta que yo conocía de nombre pero nunca de verdad. La carretera que se extiende hacia un lugar sin memoria. Entré en un programa que, en la teoría, debía protegerme y también debía darme pie a reconstruir. Me asignaron una nueva ciudad, un piso pequeño, un número de teléfono que no conocía y un nombre administrativo para mis documentos. Para los papeles era otra persona. Para el resto, seguía siendo Alejandra con el eco de un no debí aceptar ese turno pegado en la garganta. Los primeros meses fueron un aprendizaje de vida en dos capas. Por la mañana trataba de vivir. Trabajaba en una cocina distinta, me aprendía las calles, compraba pan. Hacía las cosas que hacen las personas que quieren pasar como normales. Por la noche, un calendario de recordatorios se instaló en mis sueños. A las 2:18 me despertaba. A las 3:02 escuchaba el vibrar de un teléfono que no era mío. Aprendí a convivir con los sobres de la memoria. Fui a terapia. Aprendí ejercicios para el pánico, a respirar, a nombrar lo que sentía sin que la palabra se me trabase en la lengua. Fue terapia y también fue disciplina. Cambiar hábitos, no estar sola, no contestar números desconocidos, reportar cualquier revista que me dejara inquieta. Tuve días en que pensé que todo había terminado. Salía a la plaza, veía altares discretos y me sonreía la gente que llevaba flores. Me acercaba a una ofrenda y sentía el impulso de poner una fotografía mía en blanco y negro, como quien pide a los vivos que recuerden que estamos aquí. Pero venían llamadas que recordaban, un ping sin número que mostraba 24 en la pantalla. Un paquete pequeño en la puerta del piso con una nota que decía, cuida lo tuyo. Cada vez que algo así ocurría, la calma se convertía en una cuerda floja. Aprendí a no confiar plenamente ni a perder la esperanza. Las dos cosas cabían a la vez, el miedo y la convicción de que podía reconstruir. Pasaron meses antes de que supiera algo más concreto. Jaime apareció. No era la misma persona del inicio. Había perdido peso. Tenía la mirada de alguien que había dormido pocas veces. Dijo que lo habían llevado lejos, que le preguntaron por nombres, que le habían advertido. No quiso hablar de detalles por miedo, porque sabía que hablar podía ser una puerta que otros usarían para entrar. Nos abrazamos como se abrazan personas que han visto la orilla de un precipicio juntas. No fue una explicación a lo ocurrido, pero fue consuelo. Con el paso del tiempo, me integré a un grupo de apoyo con otras personas que habían pasado por amenazas. Compartíamos historias de bultos en puertas, de llamadas a horas extrañas, de patrullajes que nunca llegaban a tiempo. Aprendí que eso que me había pasado no era un hecho aislado. Era parte de una cadena de consecuencias que se alimenta de la precariedad. Gente que acepta trabajar en horarios inseguros, empresas que cierran un ojo por necesidad económica, autoridades que a veces dibujan complicidades. El problema no era solo un puñado de hombres, era un entramado social que deja huecos donde la ley no siempre llega. Un año después de aquella noche que marcó mi vida, todavía hay ruidos que me hacen mirar el reloj. Uno de ellos es el sonido de una freidora encendiéndose en sueños. Otra es el olor a copal que me trae recuerdos tan nítidos que a veces me parece volver a entrar a la cocina y sentir la mano de alguien que me empuja a callar. Vivo con medidas. Revisión de seguridad en mi nuevo domicilio. Un botón de pánico que no he usado. Llamadas periódicas con la persona que me acompaña en el programa de protección. No es una vida plena,
pero es vida. Hay personas que me cuidan y me recuerdan que la valentía no es una posesión, es una práctica diaria. No he vuelto a mi casa en aquella colonia. Mi madre viene a visitarme con discreción y con el terror de quien sabe que un abrazo puede significar una exposición. Hablamos por guiños, por lo que se puede decir sin decirlo. A veces reímos, a veces lloramos. Antes de dormir, mi mamá me dice, cuídate, como quien da una instrucción y una bendición. Y yo le respondo con la misma palabra, como si la costumbre fuera una cadena que por fin nos une de otra manera. Hay cosas que no cierran. El restaurante siguió abierto por un tiempo, con nuevo personal, con nuevos rostros. Don Héctor desapareció del mapa durante meses. No sé si alguien habló, si alguna autoridad investigó a fondo, qué nombre se puso a esa investigación. Algunas preguntas no recibieron respuestas claras y a veces lo que quedó fue la sensación de que el mundo se mueve y que algunos temas se convierten en notas al margen hasta que alguien con lupa los mira. Pero también aprendí que las historias que contamos importan, que si no las contamos, el silencio es cómplice. Cada día de los muertos, la ciudad se pinta de colores y de memoria. Antes, esa fecha me parecía solamente un momento de fiesta. Ahora, cada 1 y 2 de noviembre, siento una tensión peculiar. Salgo a caminar y veo velas en las esquinas y pienso que la ciudad recuerda a quienes se fueron. Pienso en Jaime y en otros que estuvieron cerca de mí. Pienso en trabajadores que aceptan turnos por necesidad y quedan expuestos. Lo que más me pesa es saber que la desesperación empuja a la gente a tomar decisiones que no deberían ser caminos hacia la violencia. Si algo aprendí en todo esto, es que la precariedad laboral no es solo un dato económico, es una lente que expone vulnerabilidades. Acepté aquel turno por una razón justa. Mi madre necesitaba medicina y yo quería estudiar. Fue un acto de responsabilidad que tuvo un costo que no imaginé. La noche me enseñó que la obstinación por sobrevivir a veces coloca a las personas en el margen donde el crimen y la necesidad se tocan. Allí no hay héroes ni villanos claros. Hay gente intentando llegar a fin de mes y una estructura que no siempre la protege. Hoy cuento esto con la voz más tranquila que me permite el recuerdo. No lo hago para provocar alarma innecesaria, ni para perseguir culpables sin pruebas. Lo hago para que se entienda que hay historias escondidas detrás de trabajos nocturnos, detrás de horarios, detrás de un sí, que combino con la necesidad. Lo hago para que quien vea esto piense 2 veces antes de suponer que la noche es un lugar seguro para todo. No es una acusación, es un llamado. No he olvidado la frase que lo cambió todo. Tenemos 24 horas. A veces la repito como si fuera un mantra contra la costumbre de minimizar lo que sucede alrededor. Otras veces la pienso como un aviso de que las decisiones que tomamos por necesidad pueden ponernos a tiro de fuerzas que no controlamos. Me pregunto cuántas de esas ventanas quedan abiertas en otras cocinas, fábricas o bodegas, y cuántos rostros podrían estar diciendo, desde la sombra, no debí aceptar ese trabajo. Si estás escuchando esto y te resuena, no lo lleves solo en la cabeza. Busca ayuda, comparte el relato con cautela, habla con alguien de confianza. Si trabajas de noche, toma medidas, no por alarmismo, sino por prudencia. Si puedes ayudar a alguien en situación vulnerable, hazlo con sensibilidad. No es una llamada a la paranoia, es una invitación a la solidaridad. Antes de cerrar, agradecer a quienes me tendieron una mano cuando la noche intentó recortar mi suerte. Una periodista que creyó cuando le conté. Un chofer que vigiló una bodega. La mujer del albergue que tejió mantas y enseñó a respirar. Y a quienes me sostuvieron en la ruta para reconstruir. Sin esa red, el costado oscuro de la noche hubiera sido más amplio. También agradecer a quienes trabajan para mejorar las leyes y la protección. No todo está perdido. Si este testimonio te llegó,
Si te interesa conocer más historias como esta y fuentes que respaldan investigaciones sobre precariedad laboral y crimen organizado, revisa la descripción. Ahí encontrarás enlaces y organizaciones que pueden ayudar o informar. Y si crees que una persona necesita oír esto, comparte con cuidado. Suscríbete para recibir más relatos reales como este y para que juntos podamos darle voz a quienes no siempre la tienen. La noche en que acepté ese turno, pensé que el mayor peligro era la soledad. Con el tiempo entendí que el peligro también puede venir desde la costumbre. Aceptar condiciones que poco a poco nos convierten en piezas vulnerables. Hoy camino con más precaución, con menos ingenuidad, y con una certeza que me pesa y me guía. La necesidad no debe ser nunca la moneda con la que otros compren tu vida. En Día de los Muertos, cuando la ciudad enciende velas para recordar a los que se fueron, yo enciendo otra vela en mi memoria. No tanto para llorar lo perdido, sino para recordar que la vida vale, y que cada decisión tiene rostro humano.